Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. Todos recordamos el libro de Jonás y recordamos la historia de Jonás. Dios le ordena a ir a la ciudad de Nínive para anunciar el juicio de Dios contra esa ciudad por causa del pecado y la maldad creciente en esa ciudad. Jonás rehúsa obedecer y se propone huir de la presencia de Dios. Tomó un barco para salir a Tarsis, pero Dios provocó una tormenta en medio del mar. La tripulación comenzó a invocar a sus propios dioses, y Jonás, que se había quedado dormido, fue despertado y allí les reconoce que esa tormenta fue enviada por Dios por causa de su desobediencia. Entonces Jonás les instruyó a que clamasen al Dios verdadero y que le lanzasen al mar. Y al momento la tormenta se calmó. Entonces vino un pez que Dios tenía preparado para Jonás. Y estando Jonás dentro del pez, Jonás clamó al Señor. Y esa oración la encontramos en el libro de Jonás, capítulo 2, y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. En el verso 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Podemos ver aquí que Jonás reconoce que Dios le ha preservado su vida y que a pesar de su situación en bastantes aprietos, Dios escucha su clamor. El verso 3 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas pasaron sobre mí. Observamos que Jonás está reconociendo la soberanía de Dios y que todo lo que le estaba aconteciendo era porque Dios así lo había permitido. El verso 4 dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En este verso, Jonás expresa su profunda desesperación y al mismo tiempo su grande esperanza y profunda fe en la misericordia de Dios extendida para su vida, haciéndose evidente en el hecho que Jonás no pereció dentro del pez, pero también poniendo su esperanza en la gracia y misericordia futura, expresada cuando dice: mas aún veré tu santo templo, que significa el lugar de la casa de Jehová, donde se ofrecían sacrificios por los pecados, y era el lugar de adoración a Dios. En los versos 5 y 6 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás continúa reflexionando de cómo Dios le guardó de las olas del mar y de haber perecido ahogado. No solo las corrientes de las olas le arrastraban, sino que estaba enredado con las aguas del mar, añadiendo aún más su peligro. Pero aquí reconoce una vez más que Dios había venido a su rescate. Y el verso 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Algunos teólogos y exégetas piensan que Jonás no había alcanzado madurez espiritual. Sin embargo, en esta situación Jonás está claramente tornándose en dirección hacia Dios. Y esto me recuerda que Dios nos alcanza ahí mismo y en el lugar donde nos encontramos. Y muchas veces a través de vivencias personales como caer bajo las aguas profundas y luego permanecer varado dentro de un pez, Dios causa madurez en nuestras vidas. Luego vemos: mi oración llegó a ti en tu santo templo. Es un reconocimiento del atributo omnipresente de Dios que Él escucha aún desde el fondo del mar. Verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandonan. Esta línea de vanidades ilusorias se refiere a los que siguen a los ídolos. Cuando hablamos de idolatría, comúnmente pensamos en estatuas de madera o metal. Pero idolatría abarca más que eso. Abarca cualquier cosa que venga a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y eso puede volverse un ídolo. El prestigio, nuestra carrera, nuestra apariencia física, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro jardín, nuestro automóvil, nuestro portafolio de inversiones, nuestras preocupaciones y ansiedades, nuestra percepción por la opinión que otros puedan tener de nosotros. Todo eso puede volverse un ídolo en nosotros. El gran teólogo Juan Calvino decía que el hombre es una fábrica de ídolos. Pues bien, cuando seguimos los ídolos, cualquiera que fuera, estamos abandonando el lugar de misericordia de Dios. Nos estamos enorgulleciendo y volviendo jactanciosos ante nuestro falso sentido de autosuficiencia. Finalmente, en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Aquí Jonás está haciendo un compromiso y votos de consagración al Señor. Pagaré lo que prometí. Si Dios le llamó a que fuese a Nínive, él iría porque así Dios se lo ordenó. De manera que Jonás se está comprometiendo con la obediencia a Dios. Entonces termina diciendo: la salvación es de Jehová. Realmente, cuando comprendamos que Dios es soberano aún sobre nuestra propia salvación, seremos libres para proclamarle sin temor a la respuesta o reacción que recibamos. Proclamamos porque Dios así lo ordenó y nosotros vamos en obediencia, pero la obra es de Dios. De manera que, al igual que Jonás, quien habiendo sido rebelde y sufrido las consecuencias por su rebeldía al mandato de Dios, consideremos al Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y por eso nuestro clamor de arrepentimiento al Señor debe ser: número 1, reconociendo la misericordia de Dios hacia nosotros en evitar que perezcamos ante nuestra propia culpa. Número 2, reconociendo la soberanía de Dios en permitir esas circunstancias adversas para enseñarnos obediencia a Él. Número 3, poniendo la esperanza en la misericordia de Dios extendida hacia nosotros, pero al mismo tiempo anhelando su presencia en nosotros. Número 4, reflexionando acerca de la protección que Dios ha tenido con nosotros y no tomando a Dios a la ligera. Número 5, recordando que Dios nos ama ahí donde estamos y que en base a su grande amor también nos disciplina. Número 6, clamando a Dios para que nos libre de caer de nuevo en las mismas vanidades ilusorias que se traducen en idolatría. Número 7, haciendo voto de obediencia a Dios, o sea, comprometiéndonos con Dios. Y número 8, reconociendo que Él es soberano aún sobre nuestra propia salvación. Padre, te damos tantas gracias porque tu misericordia ha sido evidente en nosotros, en rescatarnos del lodo cenagoso. Señor, tú dices en tu palabra que no hay un sumo sacerdote que no tenga misericordia, que no se compadezca de nuestras debilidades. Señor, y en esta hora tú vienes, tú has venido ante nosotros, Señor, en nuestra propia debilidad, Señor, en nuestra propia condición, tú nos has alcanzado a misericordia y has extendido tu gracia a nosotros porque la salvación te pertenece a ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos guardes de volver a caer en esas vanidades ilusorias, cualquiera que fuera, cualquier pecado de idolatría, cualquier cosa que nos atraiga fuera de la gloria tuya y fuera de nuestro afecto hacia ti, Señor, que nosotros podamos poner todo nuestro afecto en ti y aún todo lo que hagamos desempeñándonos
en este mundo, Señor, en nuestros trabajos, nuestras familias, en donde quiera que estemos, Señor, que tú seas visto, que tú seas glorificado y que sea un acto de adoración hacia ti, Señor, porque esos son los adoradores, verdaderos adoradores que tú buscas. Señor, te reconocemos que tú eres soberano sobre nuestra salvación y te damos gracias por habernos alcanzado a misericordia por medio de la sangre de Cristo Jesús. En ese mismo nombre que oramos. Amén. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos. Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar